Amén. Muy bien, allí con su libreta de notas, su lapicero, su Biblia, vamos a ir en esta mañana a una palabra que la hemos titulado en esta mañana. ¿Cómo? El centro es, el centro es Jesús. Tiene que ser Jesús, ha sido Jesús, es Jesús, será Jesús por siempre. Tiene que ser el centro. Ahora quiero que me acompañen a Marcos capítulo 2 y vamos a leer una historia que, bueno, yo sé que usted de pronto la ha leído varias veces. De hecho, allí en la palabra, Marcos capítulo 2, nos habla de la historia de cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, cuando vino a cumplir ese plan, pero hizo tantas cosas el Señor. Y para basarnos en él, por supuesto, vamos entonces a leer Marcos 2. Si alguien necesita una Biblia, por favor, levante su mano, la podemos prestar. Claro que sí, por favor, para que interactuemos con ella. Marcos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer esta historia. Vayan conmigo, por favor, en Marcos capítulo 2. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba. ¿Qué? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Quiero que miremos en esta mañana la centralidad de Jesús. ¿Cómo tiene que ser Jesús? Ahora, usted y yo podríamos decir: bueno, qué importante lo que hizo con el paralítico, qué impresionante lo de estos 4 personas que llevaron a este paralítico, qué impresionante la cantidad de gente que había en esta casa, que ya no cabían. Pero a veces olvidamos el centro, ¿sí? Y olvidamos quién tiene que llevarse la gloria, por ejemplo, en todo lo que nosotros hacemos, como cantábamos hace un momento. Lo primero que quiero que miremos, el primer punto en esta mañana, en ese tema del centro es Jesús, es a lo que se dedicaba Jesús. Y es que Jesús, ¿qué es lo que hace? Predica la palabra. Predica la palabra. Ustedes van conmigo al versículo 2 y dice que, bueno, Jesús entró en Capernaum, había mucha gente, pero ¿qué hacía él? Les predicaba. ¿Qué les predicaba? Les predicaba la palabra. Si ustedes miran o han en algún momento mirado el contexto de un evangelio, por ejemplo el evangelio de Marcos, Marcos es muy minucioso en muchas cosas. Cada uno de los evangelistas, de los que escribieron los 4 evangelios, quieren mostrar a Jesús, por supuesto, de alguna manera especial. Algunos como el Hijo del Hombre, algunos como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y aquí está Marcos dándole importancia a lo que hacía Jesús. Es un poco minucioso en describir muchas cosas que hace Jesús. Si ustedes miran conmigo Marcos y miran en el capítulo 1, versículos 38 y 39, recuerdan que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Luego dice: Jesús recorre Galilea predicando. Y en el 38 dice: él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios.
¿Qué estaba haciendo Jesús? Está predicando. Si ustedes miran después de esta historia, ya miramos antes de esta historia, ahora miremos después. En el capítulo 2, el versículo 13, que ya termina esta historia que acabamos de leer, dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía él? Les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Sin duda la palabra. Es decir, Cristo la tenía tan clara que él sabía que la tarea que él había venido a hacer, aparte de ese plan, por supuesto, soberano de venir como Salvador y morir en una cruenta cruz, que fue la razón principal por la que él vino, Jesús sabía sin duda que tenía que aprovechar el tiempo. Cuando él recién comienza su ministerio, les dice: bueno, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. En otras palabras, yo he venido para que ustedes conozcan la palabra, sepan cómo se ha cumplido la palabra, que toda esta palabra que se ha venido predicando se ha cumplido en mí, dice Jesús. Y viene Jesús y les predica. Ahora, Jesús aprovechaba cualquier momento, Jesús aprovechaba cualquier lugar, Jesús aprovechaba cualquier persona para predicar la palabra. Cualquier momento, en otras palabras, era oportuno para poder compartir la palabra. Jesús no desaprovechaba el tiempo, no lo desaprovechaba. Recuerden que hace poco predicamos acerca de la mujer samaritana, ¿no? La mujer samaritana, cuando veíamos que Jesús, que sabía que había una mujer que iba a ir al pozo a esa hora, porque a nadie más se le ocurría ir al mediodía a sacar agua del pozo, pero Jesús lo sabía y sabía que esa persona necesitaba una palabra de parte de él. Y Jesús va y se la comunica. Y los discípulos no lo entendían, pero vuelvo y le repito, la claridad de Jesús de compartir la palabra en todo momento. Y yo siempre con preguntas quiero comenzar también esta mañana, y es: ¿qué tanto tú y yo predicamos la palabra en todo momento? En todo momento. ¿Qué tanto aprovechamos nosotros cualquier oportunidad que tenemos para comunicar la palabra? ¿Qué consideramos nosotros que es buen momento para poder decirle a alguien, por ejemplo, que Cristo lo ama? Para comunicar la palabra. ¿Qué tiempo consideramos nosotros que es el correcto para poder decirle? Cristo entendía, lo sabía, que cualquier momento era fundamental para poder predicar la palabra. Y Jesús lo hacía. Otra pregunta que yo haría es: ¿con qué tanta pasión como lo hacía Jesús tú y yo comunicamos la palabra? Como dice la misma palabra, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tan apasionados estamos nosotros para compartir semejante verdad que conocemos? ¿Qué tanto emoción sentimos cuando sabemos que tenemos una verdad absoluta en nuestro corazón? Tenemos un evangelio que es el correcto, tenemos una salvación y vida eterna que nos ha regalado Cristo, y toda la convicción que tenemos de lo que la palabra ha hecho en nosotros. ¿Qué tan apasionados somos para poder comunicar eso? Jesús nos da el mejor ejemplo al decir: bueno, muchachos, yo estoy comunicando la palabra. Ahora, hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros comunicando la palabra. Básicamente, ¿cuál es? Bueno, Jesús está comunicando la palabra, que es Él mismo comunicando la palabra. Entonces encontramos aquí a Jesús comunicando la palabra, y cuando yo lo hago, yo doy la palabra. Me explico: lo que hace Jesús es la palabra de Él mismo, porque es Dios, pero cuando yo la comunico es la palabra de Él revelada a mi vida para que yo la pueda comunicar. ¿Sí? La palabra haciéndose real, la palabra haciéndose palpable en mi vida. Ahora, ¿qué es lo que nos une entonces con Cristo? Es que es la misma palabra la que ahora nosotros podemos hacerla viva a los demás, podemos comunicarla a los demás, podemos decirla a los demás, podemos modelarla a los demás, podemos ser ejemplo para los demás de esa palabra que hemos recibido. ¿Cómo sientes que la palabra llega a ti? Por ejemplo, la pregunta que yo les hago: ¿qué tan emocionados nos sentimos cada vez que vamos a la palabra? No estoy hablando solamente de hoy, de qué chévere que llegue el domingo para poder mirarla juntos. Estoy hablando de tu tiempo con la palabra. ¿Cómo la sientes? ¿Qué tanta emoción sientes cuando hable la palabra? ¿De pronto sientes una carga en tu corazón cuando sabes que tienes que ir?
no sé, lo has mirado en algún momento como una obligación. O es más, puede ser que lo hagas, pero se ha vuelto una rutina para ti de pronto, una costumbre que ya, bueno, agarré la disciplina de leer la palabra. Pero qué tan emocionado te sientes cuando sabes que Dios te va a hablar. ¿Cómo miras la palabra? Recuerden que un concepto de la Biblia es que es la palabra de Dios, por supuesto, pero que es el pensamiento de Dios, que hemos aprendido en la historia del Salvador, que es lo que Dios piensa. Y eso ha cambiado tanto el concepto de mirar, por lo menos de manera muy personal, de mirar la palabra. Porque es cuando yo digo, wow, Señor, yo voy a ver qué es lo que tú piensas, y poder mirar la palabra de esa manera. ¿Cómo sientes que la palabra ha llegado a ti? De tal manera que si ha llegado a ti y tienes esa convicción en tu corazón, tú la puedes comunicar con esa misma pasión. Que cuando tú comunicas la palabra, tú tienes la convicción que esa palabra viene de Dios, que lo que tú estás comunicando no es cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque entre otras cosas, eso es lo que nos va a dar, mi amado hermano, la seguridad que lo que estamos transmitiendo va a impactar el corazón de las personas, porque estamos comunicando la palabra correcta, la palabra que es, la palabra perfecta, a Cristo, que es la palabra. En segundo lugar, quiero que miremos este punto allí, porque dice en el versículo 2: y les predicaba la palabra. La importancia de ir a la palabra y de comunicar la palabra. Pero en segundo lugar, quiero que miremos esto, y es como a Jesús lo mueve algo muy importante, muy especial. Y es que a Jesús lo mueve la fe. La fe. En el versículo 5 dice: al ver Jesús, ¿qué? ¿La qué? La fe. La fe. Interesantísimo que dice de ellos. Bueno, no es el tema esta mañana. En el ayuno, ¿no? Estuvimos mirando acerca de la fe. Se nos vino ese tema de la fe y empezamos a hablar de qué es la fe. ¿Qué es la fe para usted? ¿O en qué deposita usted su fe? ¿Sí? ¿Cuál es el concepto real de fe? ¿Qué tanto nosotros hemos crecido en la fe? Porque la conclusión a la que llegábamos, que valdría en ese primer punto, ¿cierto?, es que la fe definitivamente va a venir si nosotros vamos a la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra. Difícilmente podríamos crecer en nuestra fe si no estamos emocionados cada vez que vamos a ella. Difícilmente nuestra fe podría aumentar, como le dijeron sus discípulos a Cristo: aumenta nuestra fe, Señor. Yo me imagino al Señor respondiendo: bueno, la palabra todavía no está, pero la palabra la están declarando, la están viviendo. La fe, al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Saben por qué lo mueve a Jesús? Porque a Jesús lo conmueve un acto de fe. Lo conmueve un acto de fe. Y lo que llevó a Jesús a demostrar su poder aquí en Marcos capítulo 2, lo que llevó a Jesús a mostrar su poder en esta historia, fue ver que alguien le creía. Ver que alguien o algunos le creían a Jesús. ¿Por qué razón 4 personas llevaron a este paralítico a Jesús? ¿Saben? Eso mueve el corazón de Dios. La Biblia dice que Jesús se impactó de ver la fe de estas personas. Porque a Jesús lo mueve la fe. La fe me debe llevar a mí, como en esta historia, a llegar a Jesús como sea, mi amado hermano, como sea, como lo pensaban estos 4. No sé, simplemente lo pienso. A lo mejor el paralítico no quería ir y la fe fue la fe de estos 4. Pero ¿qué podía hacer el paralítico? Nada, lo agarran los 4 y dicen: lo vamos a llevar a Jesús. O a lo mejor no eran los 4, aunque dice la fe de ellos, está en plural. Pero a lo mejor alguno ya había escuchado a Jesús. A lo mejor alguno ya había creído en esos milagros, los había visto.
y había dicho: yo estoy seguro que si llevamos a este muchacho, Jesús lo va a sanar, Jesús lo va a levantar. Porque dice, al ver Jesús, la fe de ellos, eso lo movió a él a mostrar su poder. Eso lo movió a él a traer no solamente sanidad, sino perdón, a traer salvación. Ya lo vamos a mirar. Pero mis amados hermanos, la fe me tiene que hacer como estos 4 personajes: llegar a Jesús como sea, como sea. O hacer como estos 4 amigos, tener que llevar a alguien a Jesús como sea. A lo mejor usted no tenga que llevar un paralítico, o a lo mejor usted desearía que fuera un paralítico para llevarlo mucho mejor y no se pueda resistir. Pero nuestra tarea es poder sentir que podemos y debemos y tenemos la urgencia de llevar a personas a Jesús, como sea, como sea. ¿Por qué? Porque cada persona que se encuentra con Jesús nunca vuelve a ser la misma, ¿o sí? Nosotros miramos la historia, cada persona que se encontró con Jesús no volvió a ser la misma. Cada persona que tuvo un encuentro, que tuvo un contacto con Jesús, tuvo una transformación. Necesitamos entender que necesitamos llegar a Jesús. Y vemos a estos 4 amigos, aunque aquí no dice que eran 4 amigos, dice que era llevado por 4, y las otras no dice que eran amigos. Pero saben que yo sí creo que eran amigos. Yo pienso que son amigos porque 4 locos que son capaces de hacer semejante cosa por ese paralítico, ¿sí o no? O sea, ¿a quién se le ocurre romper un techo sin mirar consecuencias? Le van a mandar la policía, vamos a tener que pagar, ¿cuánto nos cuesta esta vaina? Yo no sé, no lo pensaron. Lo único que ellos tenían claro era que tenían que llegar a Jesús. Tenemos que llegar a Jesús como sea. Alguno de los 4 diría: esta es la única oportunidad que tenemos. De pronto alguno dijo: no, venga, esta vaina está llena, vengamos otro día. Y alguien dijo: no, esta es la única oportunidad que tendremos a lo mejor. Tenemos que aprovecharla, tenemos que llegar a Jesús como sea. Tenemos que llevar a alguien a Jesús como sea, porque a lo mejor es la última oportunidad que tenga esa persona. Estos 4, con un acto de valentía, lo hicieron. Rompen un techo sin mirar consecuencias. Todo porque uno solo se encuentre con Jesús, porque uno solo puede recibir la sanidad espiritual y la sanidad física. Mis amados, eso se llama fe. Ahora o nunca, es cuestión de vida o muerte. Solo Jesús puede hacerlo. Necesitamos llegar a Él. Necesitamos. Dentro de todo lo que vimos en Alberto Benjamín Simpson en estos 100 años que predicamos acerca de la obra de Cristo en la vida de Simpson, ¿no? Simpson decía: tenemos una urgencia de comunicar la palabra. Es una urgencia. Es urgente. Entre otras cosas porque Cristo está demasiado cerca. Y él lo dijo hace más de 1886, ¿es que es? No lo recuerdo, pero hace muchos años lo dijo. Y si había urgencia hace más de 100 años, yo pregunto, ¿hay urgencia hoy? Ayer miramos ese versículo, ¿no? Porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hoy podría ser en este momento, como algunas imágenes, ¿no? Están en culto y viene el Señor, haciendo pues la representación de que si Cristo viniera al arrebatamiento de su iglesia. Hay una urgencia, mis amados hermanos, de comunicar la palabra y de poder entender que necesitamos llegar a Jesús como sea. Y necesitamos, si tú ya estás con Jesús y lo tienes claro, que alguien más lo conozca, que alguien más llegue a Él, que alguien más llegue a Él. La pregunta que yo haría aquí sería: ¿le hacemos saber a las personas la necesidad de encontrarse con Jesús?
tú y yo estamos haciéndole saber a las personas que están a nuestro alrededor la necesidad de la urgencia de encontrarse con el Salvador? ¿Sentimos nosotros esa misma necesidad de estar pegadito del Salvador? ¿O tenemos esa misma fe en Jesús tan profunda que estamos seguros que Dios va a transformar la vida de la persona que nosotros llevemos a Jesús? Porque, no sé, porque en este punto donde estamos mirando la fe, podría ser que tú y yo estemos dudando de si Dios puede obrar en esa vida. No sé. El Señor nos ha hablado tanto estos días acerca de que nuestra mayor carga tiene que ser nuestra familia, ¿cierto? Orar por nuestra familia. Y lo hemos dicho, la urgencia de que el mismo sentir que tuvo Cristo, que tiene el Señor, que dice es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, o para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa urgencia del mensaje, de que Cristo quiere que todos le crean, que todos lo acepten como Señor y Salvador. Pero tú tienes esa carga de comunicar la palabra y de tener la fe de que Cristo puede obrar en esa persona. No lo sé, pero recuerda que a Jesús lo mueve un acto de fe tuyo y mío, que Él sienta, que Él vea que nosotros le creemos, que Él vea en nosotros un paso de fe, un acto de fe para creer que Dios puede obrar en la vida de las personas que amamos, en la vida de las personas que nos rodean. ¿Cuánto en este momento? Orábamos hace un momento y también había dolor en mi corazón. ¿Cuántas personas hoy completamente ciegas? Hoy nosotros aquí tras el escudo de una celebración supuestamente cultural. ¿Cuánta ceguera hay, mis amados hermanos? Y hay una urgencia hoy, hay una urgencia de comunicar el mensaje. Recuerden que a Jesús lo mueve la fe. Si yo hiciera esta pregunta que se me viene ahora, ¿a quién fue que le dijo el Señor, conforme a tu fe se ha hecho? Fue a un ciego, ¿no? ¿Sí estoy bien? Conforme a tu fe se ha hecho. Cuando él le dijo, Señor, por favor, sáname, el Señor le botó la pelota a él. Sí, le dijo, sí, yo quiero, pero depende de ti, conforme a tu fe, a tu fe. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que recibió la sanidad o no? Sí la recibió. Así que ese personaje tenía la suficiente convicción que Dios lo podía hacer. Le creyó a Dios, le creyó. Y eso hizo que Cristo lo sanara. ¿Qué tanto nos está moviendo a nosotros, mis amados hermanos, la fe de creer que Dios sí puede obrar a favor nuestro, de creer que Dios sí puede hacer las cosas? No sé, pero a lo mejor necesitamos hacer lo mismo que Dios le pidió, que los discípulos le pidieron a Cristo. Señor, por favor, aumenta nuestra fe un poquito, un poquito. El mismo Cristo dijo, si ustedes tan solo tuvieran fe, ¿como qué? Es más, el Señor no nos pide mucha, pero nos pide convicción. Convicción. Un solo poquito de fe, dice el Señor, va a lograr que yo me mueva, dice el Señor, a favor de ustedes. Que yo me mueva. Tercero, me impacta esta historia, porque aquí está Jesús demostrando que es Dios. ¿Cuál es el tema esta mañana? Ok. Quiero que lo tengan muy en cuenta, porque aquí Jesús está demostrando que es Dios. Hay algo que ocurre aquí impresionante, y es que vemos a Jesús demostrando que es Dios. ¿Cómo Jesús demuestra que es Dios? Cuando Él cumple lo que dice. Recuerda que hay unas palabras que dice Jesús. Los maestros de la ley, los escribas que están allí, recuerde que ya leímos la historia, ellos están afirmando algo verdadero. ¿Qué es lo que ellos están afirmando que es verdad?
que solo Dios puede perdonar los pecados. Eso es verdad. Eso era verdad. Así que solamente es cuestión que Jesús les demuestre que Él es Dios de esa manera. Y entonces viene Jesús y hace lo que hace. Bueno, díganme si sí o si no. ¿Es fácil decirle a alguien que sus pecados le son perdonados o no? Por favor, nunca se vaya a atribuir eso, a tratar de hacer eso. Pero usted podría decirle a alguien en este momento: sus pecados le son perdonados, Fabián. No voy a decir amén, estoy dando un ejemplo. Pero si él estuviera enfermo, postrado en una cama, y yo le dijera: levántate y anda, ¿qué es más fácil de las dos cosas? Pues es fácil que yo pueda decir: tus pecados te son perdonados. Lo podemos decir a cualquiera. Pero yo no le podría decir a alguien que está moribundo o paralítico, como en este caso: levántate. Lo que yo quiero decirles es que es imposible que yo pueda dar sanidad con solo unas palabras. ¿A qué me refiero? Jesús viene a respaldar sus palabras, lo que él había dicho antes, sanando las piernas de este hombre en este caso. Jesús dice algo antes, y es: tus pecados te son perdonados, que es lo que mueve a esos escribas a decir: ¿cómo se le ocurre a este personaje decir eso si solamente Dios lo puede hacer? Entonces Jesús dice: bueno, yo les voy a comprobar que eso que acabo de decir es verdad. ¿Qué es más fácil? Decirle: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, todos le dirían: es más fácil decirle eso. Pero yo les voy a comprobar esto que acabo de decir haciendo esto. Y entonces le dice: levántate, toma tu lecho. Cuando él hace eso, mis amados hermanos, entonces demuestra la deidad de Cristo. Está demostrando que lo que está diciendo él es verdad, que incluso que lo que están afirmando esos escribas que no le creían era verdad, que él era Dios. Así que una sanidad física va a demostrar que él tiene tanto el poder de perdonar como de sanar. Si puede hacerlo uno, pues puede hacer lo otro, porque como es Dios, todo lo puede hacer. Y entonces viene Jesús y hace el milagro para demostrarle a todo el mundo que Él es Dios. Yo pregunto en esta mañana: ¿cómo conoces a Dios? ¿O tú conoces a Dios como Él quiere que tú lo conozcas? ¿Tú reconoces a Jesús como Dios? ¿O tú limitas a Dios porque lo conoces a medias, por ejemplo? Recuerden que lo hemos dicho aquí muchas veces: nosotros limitamos a Dios no porque Él no tenga el poder, sino porque no lee, porque no tenemos la suficiente fe. Pero cuando empezamos a conocerlo a Él, que es la meta, tiene que ser nuestra meta, mis amados hermanos, como cristianos, conocer a Cristo. Se los he repetido muchas veces: esa tiene que ser la meta, conocer a Cristo. No le apuntemos a nada más, porque cuando lo conocemos, pues por supuesto nos enamoramos, queremos servirle, queremos obedecerle, queremos vivir en santidad, queremos cada día disfrutar de esa vida eterna que nos ha regalado. Es conocerle a Él. Pero ¿qué tanto tú y yo le conocemos? Recuerda que para conocer a alguien necesitamos tiempo, necesitamos relacionarnos con esa persona. No puedes conocer a alguien. Una cosa es conocer de alguien, que alguien te cuente de esa persona, a que tú lo conozcas directamente. Y eso solamente puede suceder si tú te relacionas con Él. Y eso es lo que necesitamos hacer: relacionarnos con ese Dios. Este hecho que hizo Jesús aquí demostró que sus palabras eran verdad. Él tenía poder, tenía autoridad para salvar, y tenía también el poder para sanar. Y eso es lo que tiene Jesús. Y uno dice: bueno, pues hablar no cuesta nada, ¿cierto? Pero nuestras palabras pierden valor si no respaldamos lo que decimos con hechos, con acciones. Tú y yo podemos hablar mucho, y aquí viene a decir Jesús: es que lo que yo estoy diciendo es verdad. Yo no hablo por hablar, yo vengo a demostrarles que sí puedo perdonar pecados. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Levantando de esa camilla a este paralítico.
Porque eso que yo estoy diciendo va a demostrar mi poder para demostrar que soy Dios, que soy Dios. Y viene Jesús. Mis amados, tú y yo podemos decir que amamos a Dios, que lo amamos con todo el corazón. Podríamos ser los Pedritos esta mañana. Señor, te amo tanto que estoy dispuesto a dar la vida por ti, Señor. ¿Y qué pasó con Pedro? Lo negó 3 veces. Nosotros podríamos hacer, pero ¿saben? Si no hacemos nada para demostrar ese amor, pues nuestras palabras no valen mucho. Estamos respaldando nuestras palabras con acciones, mis amados hermanos. Lo que tú y yo le decimos a Dios sale de nuestro corazón y estamos dispuestos a demostrárselo. Lo que tú y yo le decimos a los demás realmente está respaldando con acciones eso que estamos diciendo, porque tiene que tratarse de eso. Jesús lo demostró, Jesús lo hizo, Jesús lo cumplió. No estoy hablando aquí del poder que tiene el Señor porque Él es Dios. Estoy hablando de el creerle a Dios y el creer que nosotros podemos vivir de acuerdo a lo que Él nos dice, poder vivir de acuerdo a eso. Y en cuarto y último lugar, pensemos en esto, que es una conclusión a la que hemos estado llegando todo este tiempo, ¿no? Y es que todo sucede para que Dios se glorifique. Se glorifique. En el versículo 12 que leímos ahorita, dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con todos? Glorificaron a Dios. Estamos en Marcos 2 del 1 al 12. ¿Están bien conmigo? Ok. Y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Si alguien quiere ir conmigo a Lucas capítulo 5, donde está narrando la misma historia Lucas, pero Lucas dice algo muy interesante. Escuchen, Lucas 5 versículo 25. Es la misma historia, solo que Lucas lo dice de esta manera. Lucas 5, 25. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Qué? ¿De quién está hablando allí? El paralítico se fue glorificando a Dios. Y el versículo 26 dice: y todos, sobrecogidos de asombro, ¿qué hicieron? Glorificaban a Dios también, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Quién glorificó a Dios allí? Todos los que estaban. No sé si los escribas incrédulos pudieron haber entendido quién era Cristo y pudieron haber concluido que era Jesús el que se llevaba la gloria en esto. No lo sé, pero la Biblia dice que todos los que estaban allí reunidos, incluyendo a este paralítico, lo que hicieron fue reconocer que había sido Cristo el que había hecho todo eso. Todos ellos llegan a una conclusión, y es que se trata es de que Él se glorifique, de que Él se glorifique. Porque, bueno, si Él es el que, en los puntos que hemos visto, si la palabra es de Él, si Él es el que está comunicando la palabra, si Él es el que salva, si Él es el que perdona, como lo hizo con este paralítico, si Él es Dios, entonces toda la gloria, ¿de quién es? Tiene que ser de Él, porque Él es el que actuó allí. Qué asombroso lo de estos 4 personajes, impresionante. Qué bueno ver la salvación de cada una de estas personas. Pero mis amados hermanos, todo se trata de Él. Tú y yo no podemos perder el enfoque siempre, que cualquier cosa que suceda es para que Él se glorifique, para que Él se glorifique, para que Él se lleve la gloria. Incluso en esas cosas no tan agradables, pastor, sí, también es para que Él se glorifique. ¿De qué manera? Decía Tati no sé qué día en esa oración.
Señor, ¿de qué manera tú te glorificas? Hazlo de la manera en que tú te puedas glorificar. Es una frase tan profunda, tan comprometedora, diría yo, ¿no? Hazlo de la manera en que tú te lleves la gloria. Pero podría ser que eso que yo estoy diciéndole al Señor, el Señor lo tome tan a pecho como decimos nosotros, y lo que Él haga no nos agrade tanto, no nos guste tanto. Qué bonita historia aquí. Claro, ver que un paralítico es sanado. ¿Cómo se levanta? Qué impresionante tuvo que haber sido eso. Porque dice que todos se llenaron de temor, de asombro, y decían: hemos visto maravillas. Era una maravilla eso. Pero si le dijéramos a Dios: Señor, haz en mi vida lo que traiga mayor gloria a tu nombre. ¿Recuerdan que miramos el tema de la gloria de Dios? Y miramos no a Job, que terminó chévere, aunque la pasó bien dura, sino que miramos a los hijos de Job. Y Dios se glorificó a través de la muerte de los hijos de Job. Mis amados, el punto aquí es que lo que tú y yo hacemos lo debemos desarrollar con el único objetivo, con lo único en nuestra mente, y es que Él se lleve la gloria. El paralítico glorificó a Dios, reconoció que fue Él quien trajo perdón, sanidad a su vida. El resto de personas tenían claro que había sido Jesús quien lo había hecho. Ahora, ¿saben cómo yo creo que todos estos personajes le dieron la gloria a Dios, incluyendo el paralítico? Una de las formas en las que yo creo que ellos le dieron la gloria a Dios, ¿saben cuál fue? Cuando ellos se fueron de allí, cuando salieron de este lugar, se encargaron de ir a decirle a todo el mundo quién había hecho eso. Se encargaron de ir a contar quién había hecho eso. Porque yo te digo esto, nosotros no podemos callar semejante verdad. No podemos callarlo. A veces pensamos que una maravilla es que Jesús levante un paralítico, o que Jesús levante un muerto como lo hizo. Y claro que es una maravilla, por supuesto. Se ve el poder de Dios. Pero ¿no es una maravilla lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿No consideras una maravilla todo lo que Dios ha hecho en tu vida? Si tienes la seguridad de salvación, es la más grande maravilla, mi amado hermano. Si el Señor ha hecho, si yo te preguntara qué ha hecho el Señor en tu vida, y tú pudieras pararte aquí a contarnos tu testimonio de todo lo que el Señor ha hecho para ti, por ti, ¿eso no es una maravilla? Todas y cada una de las cosas que hace el Señor día a día son maravillas. Y nosotros no deberíamos callar semejante verdad. No deberíamos callar eso, mis amados hermanos. Quiero concluir con esto. Cuando tú y yo miramos la palabra, podríamos muchas veces mirarla de manera equivocada. Y es lo que yo quiero que nos enfoquemos en este momento para terminar. Porque a veces creemos que se trata de nosotros. ¿Recuerdan? A veces pensamos que todo está hecho para nosotros. A veces pensamos que Dios hizo todo esto es para que nosotros estemos bien y estemos chévere. Pero la Biblia dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él, para que Él sea glorificado, para que Él se glorificara, para que Él recibiera todo ese honor y toda gloria a través de todo lo que hace. Y aún Él sigue requiriendo eso. Aún Él dice: no olviden por favor, que todo sucede para que yo me glorifique, dice el Señor. Así tú no lo entiendas, así no lo comprendas, pero todo sucede para que yo me glorifique. Y no es por nosotros o para nosotros, es por Él y para Él. A veces cuando oramos, no creemos que se trata de nosotros y enfocamos nuestra oración tanto en nosotros. Claro que tenemos que pedir, Él nos lo dice en su palabra, claro que sí, pero es la manera equivocada de hacerlo. Hemos visto aquí el Padre Nuestro, ¿no?
Señor, enséñanos a orar. Y en el Padre Nuestro, que lo aprendimos, recuerdan, de las 12 frases que hay en el Padre Nuestro, ¿cuántas tienen que ver con nosotros? Solamente 4. 8 tienen que ver con Él. Y el Señor Jesús le está enseñando y nos está enseñando a nosotros cómo tenemos que orar. No tener que repetir esto es un modelo de oración. Claro que si tú se lo dices al Señor de corazón, yo no veo por qué tú no le puedas decir el Padre Nuestro. Le estás comunicando la palabra, se la estás diciendo. Pero es más un modelo donde Él dice, mira, cuando tú ores, el enfoque tiene que estar en mí, dice el Señor. En mí. Porque es que todo está hecho para mí, dice Dios. Para que yo me lleve la gloria. Es como si el Señor nos dijera a través de esta palabra tan sencilla en Marcos capítulo 2, 1 al 12. Nos dice, tú tienes que entender que el centro soy yo, dice el Señor. Yo soy el centro. El centro soy yo. Todo lo que ocurrió, todo lo que pasó, todo lo que yo hice, es para que yo me lleve la gloria, para que tú me des la gloria, dice Jesús. Y tenemos que empezar a reconocer eso. Los invito a que nos enfoquemos en eso en esta mañana. Cada vez que vayamos a la palabra, mi amado hermano, entendamos que se trata es de Él y solamente de Él. Qué bendición para nuestras vidas, qué bendición todo lo que recibimos, todo lo que Él nos da, sus bendiciones, su amor, su gracia, bondad, misericordia, amor, todo, absolutamente todo. Es disfrutar de eso, pero no se trata de nosotros, se trata de Él, de Él. Y Él se glorifica a través de bendecirte a ti. Pero no te quedes con la bendición. Retórnale al Señor la gloria siempre. Que lo que importa al ir a esta historia no es lo que pasó con el paralítico o cómo las personas fueron impactadas, cómo se maravillaron, sino la forma como Dios se glorificó en todo lo que sucedió. Todo lo que sucedió. Jesús ya la tenía clara, sabía que iba a sanar a alguien, que iba a salvar, yo creo que no solamente al paralítico, sino a muchos con todo lo que sucedió. Él sabía que Él iba a demostrar allí en ese lugar que Él era Dios, y Él sabía que habían unos muchachos que le creían a Él y que iban a venir a Él para que Él sanara a alguien. Mis amados hermanos, porque todo se trata de Él. Todo se trata de Dios. Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y si tú y yo dejamos que Él no sea el centro, comenzamos a desenfocarnos. Ayer miramos en el ayuno, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser el centro. Porque Él es el autor y consumador de la fe. A Él, en Él, por Él, es a Él a quien tenemos que ir. No podemos quitar el enfoque, mis amados hermanos. El Señor te ha bendecido, ¿de qué manera? No lo sé. Económica, con salud, prosperidad, yo no sé. Un trabajo estable, una familia feliz, no lo sé. Pero mis amados, se trata de Él. No lo olvides. No lo olvides. Que Él se lleve la gloria en todo. Él se tiene que llevar la gloria. Él tiene que ser el centro. ¿Qué tal si se lo decimos? Cierra allí un momento tus ojos y díselo a Él. Díselo, Señor, esta mañana te doy gracias por tu palabra. Dile gracias porque hoy me hace recordar una vez más que tú eres el centro, mi Cristo. Tú eres el centro. Hoy nosotros te reconocemos a ti como el Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como el que libera, el que restaura. Tú eres todo, Señor, todo, todo, todo. Tal vez te debemos pedir perdón en este momento porque muchas veces a lo mejor hemos pensado que se trata es de que tú nos bendigas o que tú nos sanes incluso. Pero Señor, se trata de lo que tú quieres hacer,
de cómo te quieres glorificar a través de lo que haces, Dios. Cómo te glorificaste en esta historia. Gracias por historias como estas, que fortalecen nuestra fe, Señor. Gracias por eso. Pero yo te pido esta mañana que mires a tu iglesia, Señor. Mira a cada persona que está aquí, bendito Rey. Mira a cada persona, por supuesto, con sus necesidades. Mira a cada persona, Dios. Mira su mente, mira su corazón. Señor, ayúdanos por favor a entender quién eres tú, a que te conozcamos cada día más, bendito Rey, a que tú seas la prioridad de nuestras vidas, a que tú te glorifiques en cada cosa que hagamos, que todo lo que tú nos des reconozcamos siempre que viene de ti, y todo eso traiga honor y gloria a tu nombre, Señor. Trae a tu iglesia, bendito Rey, esta mañana la convicción de quién eres tú, Señor. Trae esta mañana a tu iglesia, Dios, la seguridad de quién eres tú, bendito Rey. Gracias, Señor, esta mañana te damos, te bendecimos. Todo honor y toda gloria te pertenece. Gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendigo a tu iglesia esta mañana con esa bendición tuya, Señor. Que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Bendice tu iglesia, Señor. Que sea una semana llena de tu presencia. Señor, guarda su salida y su entrada. Señor, provee para cada uno de mis hermanos. Que sintamos de una manera real y palpable que tú estás ahí con nosotros, Dios. Sigue hablándonos, bendito Rey, a través de esta palabra. Y que esta semana, Señor, nosotros estemos dispuestos a darte la gloria a ti, a honrarte a ti, bendito Rey. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. En tu nombre, mi Cristo. Gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Muy bien, nuestro versículo de la semana será Lucas capítulo 5, versículo 26. Trabajemos sobre él. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ten en cuenta ese versículo para esta semana. Profundízalo. Y que todo lo que hagamos esta semana le traiga el honor y la gloria al Señor. Amén. Ok, amén. Mis amados, Dios les bendiga. Nos encontramos aquí próximo miércoles